Sí. Como te mencionaba hace un momento, lo que vamos a avanzar es los elementos y su nomenclatura. En este caso vamos a hablar de lo que es la tabla periódica, ¿ya? Cómo ha nacido todo aquello. Si puedes guiarte con el texto, un poquito de teoría vamos a ver y luego un poco de ejercicios. Tengo otro material preparado. Primero, la tabla periódica decimos que es una herramienta para poder organizar los aproximadamente 118 elementos químicos que conocemos actualmente. Muchos de ellos son naturales, que podemos encontrar en abundancia en la naturaleza, y otros también que son creados por el hombre. Esta tabla periódica moderna fue lograda gracias al aporte de varios científicos de cómo se ha ido formando en su momento a través de la historia. Dentro de ellos podemos encontrar a tres importantes, ¿ya? Uno de ellos tiene el nombre del aporte Tríadas de Dobereiner. Este es un científico que logró ordenar los elementos conocidos en grupos de tres que tengan similares propiedades. Por ello es que los llamó triadas. La característica que tenían estos grupos radicaba en la regularidad numérica que tenían en promedio las masas de estos tres elementos. El otro es octavas de Newlands, que este científico ordenó los elementos en grupos de 7 en orden creciente de sus masas atómicas. Ya no sacaron promedio, sino el orden de sus masas atómicas tenía que ser en orden creciente. Y por último, conocemos un aporte que es tabla periódica de Mendeleev. Su nombre era Dimitri. Él colocó en la tabla periódica los 63 elementos conocidos hasta ese momento que él publicó su aporte. Esto lo hizo según estos principios. Primero se dispuso una orden de elementos en forma creciente de sus masas atómicas, ¿ya? Y eso es similar a lo que vamos a ver en la tabla periódica que utilizamos actualmente. El segundo principio era que los elementos debían presentar propiedades comunes unos con los otros si estaban en la misma columna o familia. Es por ello que en el texto vamos a poder encontrar las tablas. Lo que te decía hace un momento acerca de las tablas. Aquí tenemos la tabla de Mendeleev que ha acomodado. Nos dice que acomodó 63 elementos, pero de los cuales solamente en esta pequeña tabla hay un ejemplo más o menos de cómo ha sido. Nos dice aquí que los puso de acuerdo a la forma creciente de sus masas atómicas, y eso es lo que podemos ver aquí. Ya la masa atómica del helio es 1, del litio es 7, del sodio es 23 si no me equivoco, y así sucesivamente los ha ido acomodando de acuerdo a estos grupos. Luego aquí tenemos las triadas de Dobereiner, que nos dice que los acomodó de acuerdo de 3 en 3, ¿verdad? Y que de esos 3 sacaba un promedio de sus masas atómicas o pesos atómicos, y eso es lo que vemos aquí. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cloro, bromo y yodo los tenemos en ese mismo grupo en la tabla de metales y no metales, ¿verdad? Que trabajan con la valencia -1, +1, +3, +5, +7. Aquí se añaden otros 3 más, pero están en ese orden. Esto nos quiere decir que todo lo que han hecho estos científicos, con todo lo que han aportado, nos sigue sirviendo en la actualidad, y de acuerdo a eso se ha ido acomodando la tabla periódica que tenemos en este tiempo. Mencionamos ahora la tabla periódica moderna. Esto nos dice que clasifica los elementos conocidos dispuestos de izquierda a derecha, hacia este lado.
Estos elementos se los ordena en orden creciente de sus números atómicos y agrupados en filas de 7, las que se llaman periodos, ¿ya? Las filas son las que tenemos aquí. En la parte de abajo se dividen, por ejemplo, a este lado en el grupo 8A nosotros tenemos a los gases nobles y así sucesivamente se acomodan de acuerdo a las características que tienen cada uno de ellos y en orden creciente a su número atómico. Su número atómico, como te decía, de hidrógeno es 1, del helio es 2 y así sucesivamente. Eso va avanzando en filas. Tiene la tabla periódica periodos. Estas son las filas horizontales de la tabla periódica, que son estas, y nos indican el último nivel de energía de los átomos. Luego tenemos los grupos o familias, que estas son las columnas verticales de la tabla periódica y que nos indican los electrones que poseen en el último nivel de energía. Estos electrones que poseen en el último nivel de energía nos indica la valencia o número de oxidación que tiene cada elemento. Como conocemos, por ejemplo, del flúor, está en el grupo del cloro, bromo y yodo, que es -1, +1, +3, +5, +7. Aquí tenemos al grupo de la valencia +1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. El grupo de la valencia +2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, y así sucesivamente se van acomodando en la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna tiene las siguientes características que nos sirven para identificar a cada elemento químico que está en la tabla periódica. Tiene un número atómico que se simboliza por la letra Z. 79, que de acuerdo a esto se va ordenando en orden creciente la tabla periódica. Luego podemos ver esto, que es la configuración electrónica, que esto se acomoda de acuerdo a los electrones que tienen en sus niveles de energía. Aquí en letra grande está el símbolo del elemento químico, ya en este caso es del oro. Abajito, en letras un poco más pequeñas, está el nombre del elemento. Y por último, abajo del nombre hay un numerito. Aquí dice 196,967, que esa es la masa atómica, el peso atómico que tiene este elemento, ¿ya? Eso se simboliza por la letra A. Esto nos sirve para poder calcular el peso molecular de cualquier sustancia, de cualquier compuesto que nosotros estemos utilizando, nos sirve para eso, ¿ya? Esas son las características. Ahora hay tablas un poquito más actualizadas que contienen aquí más características, pero las principales que nosotros debemos conocer es eso. Incluso en algunas están las valencias de cada elemento, ¿ya? Pero las principales que usamos son estas para poder conocer lo que estamos hablando. Ahora sí, como te mencionaba hace un momento, vamos a hablar acerca de la configuración electrónica. Se puede decir esto regla de diagonales, regla del serrucho o diagrama de Mueller. Esto nos dice que es un orden relativo de los electrones en diferentes niveles de energía de un átomo. Los niveles de energía son las letras que tenemos aquí en el primer nivel, segundo nivel, tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿ya? Para realizar la asignación de los electrones a cada orbital se emplea la regla de diagonales. No podemos nosotros hacer de manera horizontal, lo debemos hacer de manera diagonal, como sigue la flecha: 1s2, 2s2. Luego 2p6, 3s2 y así hasta poder llegar al número que nos indica. Por ejemplo, aquí nos dice realizar la configuración electrónica del bromo con Z igual a 35. Para ello vamos a hacer este ejercicio aquí.
Para trabajar con la tabla, con la regla del serrucho, vamos a utilizar su número atómico, ¿ya? Lo que es representado por una Z, como nos decía en la teoría. Por ejemplo, nos decía del bromo, ¿no es cierto? Su símbolo del bromo es Br. Aquí lo vamos a escribir. Y su Z es igual a 35. Entonces, tengo que encontrar este número 35 en la regla del serrucho o en el diagrama de Molière, como hemos dicho que se llama. Para ello vamos a ir escribiendo cómo parte o cómo empieza esta regla. Primero partimos por el 1S2, ¿verdad? Después del 1S2, ¿qué sigue, Ángela? El 2S2, ¿verdad? Luego está el 2P6. ¿Esto hasta dónde tenemos que llenar? Hasta completar este número 35. Aquí en esta regla nos dice que la letra S siempre lleva un 2 arriba. La letra P lleva un 6. Eso te lo anoto aquí arriba. La S lleva un 2, la P lleva un 6, la D lleva 10 electrones y la F lleva 14. Entonces es eso lo que nosotros vamos a ir sumando. No vamos a sumar este número grande entero que tenemos a este lado, ¿ya? No, vamos a ir nombrando o sumando, perdón, estos numeritos que tenemos aquí arriba. Sumando esos tenemos que llegar a 35. Entonces ahorita tengo 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Me falta, entonces debo completar. Voy en 3S2. Luego viene 3P6, 4S2, 4D10. Ahora sí vamos a ver cuánto nos da. 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30. Voy en 30, me faltan 35. El que sigue es el siguiente, es 5P. Para la letra P dijimos que tiene que ir un 6, ¿verdad? Pero ¿cuántos nos faltan para completar su Z35? Hasta aquí, hasta este 10 vamos con 30. Solamente nos faltaría 5, ¿verdad? Aquí, aunque sea la letra P, yo no puedo colocar el 6, ¿ya? Porque si no estaría sumando 36. Y mi Z que tengo a este lado ya no sería 35, sería 36. Entonces mi ejercicio estaría mal. Lo que yo puedo hacer es colocar el número 5, porque esa es la cantidad de niveles que tiene de electrones que tiene en su último nivel de energía, y lo que nos indica el número de valencia que tiene. Entonces, según la tabla de metales y no metales, el bromo trabaja con valencia más 5, ¿verdad? Aquí hemos podido sacar una valencia del bromo, por lo que nos dice que nuestra configuración electrónica que hemos hecho aquí está correcta. ¿Está claro, Ángela? Vamos a hacer más ejercicios. Sí, Julio. Ya, ahora vamos a continuar. La configuración electrónica nosotros también podemos simplificar, y enseguida vamos a ver cómo se simplifica. Se dice configuración electrónica abreviada, o también podemos decir simplificada. Esto nos permite expresar las configuraciones de un elemento a partir de la configuración electrónica del gas noble.
de su periodo anterior a la tabla periódica. Como habíamos visto aquí arriba, estos son los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Esos son los gases nobles. Entonces, de acuerdo a la configuración electrónica que tienen cada uno de ellos, nosotros vamos a poder abreviar la configuración electrónica para ya no escribir así de largo, ¿ya? Entonces, nos dice realizar la configuración electrónica del teluro con número atómico igual a 52, ¿ya? Entonces aquí lo que se ha hecho es ir acomodando primero, como hicimos, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y así sucesivamente. Aquí nos dice que todo esto de aquí, lo que está en color celeste, es la configuración electrónica del criptón, ¿ya? Completamos esto con la configuración electrónica del gas noble criptón en este caso, y al último la completamos de la misma manera que fuimos haciendo anteriormente: 5s2, 4d10, 5p4, y así llegamos a al último orbital con los electrones que tiene ese elemento químico. Esa es la manera de abreviar. Muchas de las tablas periódicas ya vienen con esa abreviatura. Tú directo vas a encontrar teluro es igual a criptón, 5s2, 4d10, 5p6, 5p4, perdón. Y así se puede abreviar. Acerca de esto vamos a ver un poquito más, ya, acerca de la configuración electrónica. Vamos a ver qué es lo que significa cada uno de esos significados que nosotros podemos utilizar, ¿ya? Ahora sí, ya se está presentando mi pantalla. Aquí, como vimos hace un momento, este es el diagrama de Mueller que se usa para determinar la configuración electrónica de cualquier especie química, ¿ya? ¿Qué necesitamos saber? Entender lo que es una configuración electrónica. ¿Qué crees más o menos tú que es una configuración electrónica, Ángela? La configuración electrónica es la herramienta que nos indica la manera en la que los electrones se estructuran o acomodan en un átomo, ya de acuerdo al modelo de las capas electrónicas que tienen este. Y aquí nos pregunta qué relación existe entre la configuración y los electrones. Esa relación nos dice de acuerdo a estas letritas que nosotros tenemos aquí abajo. Sabemos cuánto vale cada una y la relación que existe en ellas es de poder utilizar para acomodar la configuración electrónica que nos indica cada elemento químico. Ahora, nosotros utilizamos, como te dije hace un momento, los gases nobles. Estos gases nobles se los conoce porque son gases estables. Normalmente todos los gases que pueden existir, el cloro, el flúor, no son estables. Y eso hace que puedan tener características muy peligrosas muchas veces. Por ejemplo, el cloro. El cloro, de acuerdo a una temperatura o a una presión que se encuentra en el ambiente, el cloro puede explotar porque fácilmente deja de ser
un cloro gaseoso con una valencia +2, digamos, perdón, +3, va a pasar a +5 rápidamente y eso puede explotar, lo que causa mucho peligro para el entorno. Estos gases tienen la característica de ser estables. Se dice que son estables porque tienen la característica de tener todos sus niveles y subniveles energéticos completamente llenos. No pierden ni dan electrones. ¿Esto qué significa? Que aquí, de acuerdo a esta reglita que se cumple con esos gases nobles, no van a ceder ni van a adquirir ningún electrón más. Se van a quedar siempre con lo que tienen, lo que los hace estables. En cambio, a los otros tipos de gases, si nosotros agregamos o quitamos algún electrón de la última capa orbital que tiene, puede causar, como en el caso de cloro, puede ser peligroso, puede perder sus características, pero con esto no sucede así, y esa es la razón de que se usen estos gases nobles para poder abreviar la configuración electrónica al momento de hacer de cada elemento. La configuración electrónica es la distribución ordenada de los electrones de un átomo en niveles, subniveles, orbitales, según el principio que tenemos aquí, AUF, BAU, ¿ya? Los niveles son los siguientes, es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los subniveles son las letras que podemos ver aquí, S, P, D, F. Son solamente 4 subniveles, no existen más. Por eso se arma así esa tablita que nosotros estábamos viendo. Podemos hacer la configuración electrónica también acerca de cationes, aniones, por lo que podemos hablar acerca de las partículas subatómicas. Cuando trabajamos en esta configuración de un elemento químico, también podemos hacerlo acerca de estas partículas subatómicas, ¿ya? Que no hay diferencia, se hace de la misma manera, ¿ya? Eso un poquito más para poder hablar acerca de la configuración electrónica. Vamos a hacer ahora más ejercicios para que se pueda estar eso un poquito más claro. No sé si estás con tablita periódica, pero igual aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Como vimos, esto es parte del tema los elementos y su nomenclatura. Ejercicios de configuración electrónica, ¿ya? El oro, este 79 que se puede ver aquí arriba, es el número atómico y a lo que debemos llegar en la configuración electrónica, que yo la tengo aquí. Avanzamos con 1s2, 2s2, así sucesivamente, hasta completar los 79. Si sumamos uno de ellos o alguno de ellos estuviera mal, si aquí en la P fuera un 5, esta F fuera un 10, por ejemplo, esta configuración electrónica estaría mal. Siempre debe cumplir estos parámetros, ¿ya? S es igual a 2, P es igual a 6, D es igual a 10 y F es igual a 14. El único que puede cambiar es el último, ¿ya? El último dato que nosotros agregamos de la configuración electrónica es el que puede cambiar, porque si yo le pongo D10, aquí mi número atómico ya va a ser 80 y no va a ser el oro, por lo que al último sí se le puede reducir. Entonces vamos a sumar 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20, más 10, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, más 9, 79. Se cumple la configuración electrónica para el oro. En el caso del berilio,
Y esto es algo que quería mostrarte. Como te había dicho hace un momento, en las tablas periódicas no solamente encontramos esas características que te había dicho, sino encontramos otra o de diferente manera ordenada. Aquí arriba está el peso molecular del berilio, ¿ya? No tiene el nombre del elemento, por ejemplo, y aquí este 2 de aquí abajo nos indica la valencia de este elemento, algo que en el anterior ejemplo no estaba. Estos datos que tenemos aquí puede ser densidad, pureza, alguna otra característica de este elemento, ¿ya? Pero aquí el principal nos dice que su peso atómico es 4. Entonces, simplemente mi configuración electrónica va a ser 1s2, 2s2. No necesito quitarle ningún electrón a este orbital porque es cabal, ¿verdad? Así sucesivamente con los ejemplos. Aquí, por ejemplo, en el xenón estamos utilizando aquí en la parte de abajo la configuración electrónica abreviada, como te había mencionado hace un momento. El antecesor del xenón en los gases nobles es el criptón, que el criptón tiene toda esta configuración electrónica, toda la parte de aquí arriba, hasta el 4, hasta el 4p6. Todo ello es el criptón. Y lo que sigue, 5s2, 4d10, 5p6, es lo que se completaría al xenón. Nos dice que debe ser 54, entonces este más vamos a sumar para poder darnos cuenta. 2, 4, más 6, 10, 12, 18, 20, más 10, 30, 36, 38, 48, 48 más 6, 54. Entonces se completa el número atómico de este elemento químico, que es un gas noble, el xenón. Así sucesivamente, como vemos en los ejemplos que tenemos aquí. ¿Está claro, Ángela? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a pasar a seguir avanzando, ¿ya? Todo ello en cuestión a la tabla, a la configuración electrónica que nosotros podemos utilizar. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ubicación de los elementos químicos en la tabla periódica, ¿ya? Decimos que el periodo que tiene cada elemento se lo simboliza por la letra N y el grupo que tienen depende de las siguientes consideraciones. Todo esto es para poder acomodar estos elementos químicos. Los metales alcalinos que pertenecen al grupo 1A tienen la configuración electrónica final N. Aquí está N, significa el nivel que va a tener, en el que va a terminar. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para la S. Y va a terminar con 1. No va a completar los 2 que tiene, ¿ya? Como es un ejemplo aquí que tenemos el rubidio. El rubidio está terminando en 5S1. Es esta la terminación que tenemos aquí, es la misma. Eso nos indican los metales alcalinos. Luego tenemos los metales alcalino-térreos que pertenecen al grupo 2A. Estos tienen la terminación NS2. Nuevamente la N puede ser cualquier nivel, como es el ejemplo que tengo acá. N en este caso es igual a 4. S2 la terminación. Aquí vemos que va a estar completo el último nivel de los electrones. En los metales térreos que pertenecen al grupo 3A nos dice que va a terminar con NS2 NP1, ¿ya? Esta N para la S es igual a 3.
y la N para la P es 3 también. Pero en el último nivel la P ya no va a tener 6, sino que solamente va a tener 1, como nos muestra en el ejemplo, ¿ya? Y así podemos ver acerca de los carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, que estos podemos ver en una tabla de metales y no metales esta división que hay, ¿ya? En el grupo de los nitrogenoides, por ejemplo, que es el grupo 5A, está antimonio, está fósforo, está arsénico, que tienen valencias más 3 y más 5. En este caso, si nos fijamos aquí, en el último nivel tiene 3 electrones, lo que nos indica que sí tiene la valencia más 3. Y la terminación que van a tener siempre va a ser la misma. Los anfígenos, los halógenos y los gases nobles va a ser de similar manera. En los elementos de transición que lo completan el grupo B, tienen una configuración electrónica de la siguiente manera: ns elevado a x. Esta x nos dice que ya no va a ser solo 1 o 2, sino que puede variar. No sabemos cuál de las dos va a ser. Algún momento va a ser 1, en otro momento va a ser 2. Y es así como se puede ver acá. Aquí tenemos 4s2, que este 2 puede ser en otro elemento que esté dentro del mismo grupo. Esta S puede ser 1, ¿ya? Y esto nos indica lo siguiente: el 4 que tenemos acá, del 4s2, nos indica que pertenece al periodo 4 en la tabla periódica. Y el siguiente que tenemos, el 3d5, nos indica al grupo que pertenece, ¿ya? ¿Esto por qué? Yo puedo decir que pertenece al grupo 7. ¿Por qué? Porque puedo sumar los electrones que tiene aquí arriba. 2 más 5, 7. Sé que pertenece al grupo B. Y de acuerdo al elemento con el que esté trabajando, yo voy a saber si pertenece al grupo B o al grupo A, ¿ya? Ahora hablamos acerca de los números cuánticos. Los números cuánticos nos indican las características que tienen los electrones de los átomos, ¿ya? Podemos hablar acerca del número cuántico principal, el principal que se va a poder ver en todos los elementos. Se simboliza por la letra N, y este nos va a indicar el nivel de energía en el que se encuentra el electrón, ¿ya? Como vimos hace un momento, puede ir del 1 hasta el 7 para la S, o de acuerdo a cómo se vayan disminuyendo hasta llegar a la F. Como aquí vemos, por ejemplo, dice 1, 2, 3, ¿ya? Ese es el número cuántico principal. El número cuántico secundario, que su símbolo es la letra L, representa al subnivel de energía en el que se encuentra el electrón. El valor que tiene este va a ir de acuerdo a la siguiente fórmula: n menos 1. Esta n nosotros sabemos que es el número cuántico principal. Si fuera el nivel 3, sería 3 menos 1, 2, y tendría L igual a 2. Como número cuántico secundario tendría el 2. Y esto es lo que nos establece las letritas que hemos estado utilizando: S, P, D, F. S viene de la palabra sharp, que nos indica que tiene la capacidad de tener 2 electrones en su orbital. La letra P significa principal, que tiene la capacidad de tener 6 electrones, y es así como vimos.
No puede tener más de 6, más de 2, más de 10 o más de 14, pero sí pueden tener menos para poder acomodar la configuración electrónica de acuerdo a los niveles de energía y al número atómico que nos está pidiendo el ejercicio. La D viene de la palabra difuso, que este tiene 10 electrones. La F de fundamental, que tiene la capacidad de 14 electrones. Es así como se arma todo esto para hacer la regla o el diagrama de Moeller. Seguimos con el número cuántico magnético. Este número cuántico nos indica la orientación del orbital en el espacio. Puede ir desde menos L hasta más L, y recordando que L es igual al número cuántico secundario. El número cuántico spin nos va a indicar el sentido del giro del electrón en el orbital. Los valores pueden ir desde más 1, más 2 o menos 1, menos 2. Puede ir en cualquiera de esos dos sentidos, lo que nos lleva a llenar este cuadrito, que es otra manera de poder realizar la configuración electrónica. Este ejemplo lo vamos a explicar aquí para que pueda ser un poco más fácil de entender. Sí se puede ver mi pantalla, ¿verdad, Ángela? Sí, sí, se puede ver. Ya, perfecto. Entonces, esto lo vamos a hacer más arribita. El ejemplo nos dice determinar los números cuánticos del último electrón del elemento. Aquí nos está dando directamente la configuración electrónica, que es la siguiente: neón, 3s2 y 3p5. Aquí yo sé que mi n, que es el nivel, mi n es igual a 3, ¿verdad? Porque ambos números son 3 y esto nos indica el nivel en el que está el elemento. Ahora L, que es el número cuántico secundario, es igual a 1. Esto es porque se encuentra en el subnivel P, como vemos acá, el subnivel P, ¿ya? Entonces yo debo dibujarme estos cuadritos para poder armar. En estos cuadritos siempre se debe llenar la capacidad. Estos tienen la capacidad de tener dos orbitales, si podemos decir, ¿ya? Entonces yo voy a llenar el último, el 3p6. Sé que tiene un nivel 3, es por eso que tengo aquí 3 cuadritos. Ahora debo llenar p. Si la P era 6, pero para completar el peso, el número atómico de este elemento químico, solo necesito 5. Entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí, voy a ir llenando una flechita hacia arriba, otra flechita hacia abajo. Yo no puedo llenar, por ejemplo, de la siguiente manera. Primero hago esto, todo esto así, y luego lleno esto, hago esto así. No puedo hacer eso porque
porque en este caso yo solo necesito 5, ¿verdad? Y no me sirve completarlo de los 6 porque me puedo equivocar. Siempre se llena la primera casilla, se pasa a la siguiente y así se hace para acomodar todos estos números cuánticos. Aquí ya tengo 4, pero me dice que necesito un 5. Entonces lo único que me falta aquí es la flechita hacia arriba. Y tengo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? De aquí yo puedo decir lo siguiente, que M, que es el número cuántico magnético, es igual a 0. Esto es porque el electrón se encuentra en ese orbital justo aquí y está a medias. Y digo que el número cuántico spin es igual a menos 1/2, porque esto nos dice el sentido del giro del electrón. Nos dice que está yendo hacia arriba y va a ir hacia abajo. Es por eso que tiene el negativo. Cuando van hacia abajo va a ser negativo. Esa es la manera de poder sacar los números cuánticos principal, secundario, magnético y el número cuántico spin de cada elemento químico. Nos hacemos estos cuadritos, llenamos los cuadritos con la cantidad de electrones que tiene cada uno y de aquí podemos determinar estos números cuánticos. Lo podemos hacer eso para cualquier elemento químico que estemos utilizando. Y por último vamos a ver la última parte del tema, hablar acerca de todo lo que corresponde en la tabla periódica, que son las propiedades periódicas que tienen los elementos químicos, ¿ya? Cada uno tiene una característica diferente o similar, como vimos anteriormente, para poder acomodarlos dentro de la tabla periódica, porque cada uno tiene un orden de acuerdo a su peso atómico, de acuerdo a su masa molecular, así como hemos visto que han ido aportando los científicos a la tabla periódica. De allí tenemos 3 principales propiedades que tienen los elementos, ¿ya? Uno de ellos es la electronegatividad. Esta es la fuerza con la que los átomos atraen a los electrones. Conocemos que hay algunos átomos que pueden atraer electrones, otros pueden donar electrones porque tienen esa capacidad. Y depende a la electronegatividad que tenga cada elemento químico, va a depender esto, porque muchos necesitan completar el último nivel, que debe tener 8 electrones para que pueda ser estable dentro de un compuesto. Entonces, si este tiene alta electronegatividad, va a poder atraer a los electrones que le faltan de una manera más fácil. Esta electronegatividad aumenta de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Esto se da de acuerdo a esto que conocemos, pero que no es muy tal vez común verlo. Nosotros sabemos que aquí adentro está el átomo. A ello debe completar 8 niveles de energía que se pueden acomodar así, ¿ya? De esa forma. Los electrones nos dice que de acuerdo a la electronegatividad pueden ser donados de arriba, pueden venir
de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha o viceversa, ¿ya? Es de acuerdo a esto que nos dice que pueden ser vistos de esa manera, ¿ya? De izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, porque ambos sabemos que van rotando, similar a nuestro sistema solar que tenemos. La segunda propiedad que tienen los elementos químicos en la tabla periódica es la siguiente. Es el radio atómico, ¿ya? Este radio atómico es la distancia que existe desde el núcleo hasta los electrones en la última capa. El núcleo está al medio, el redondito que dibujamos al medio, ese es el núcleo. Y los electrones se encuentran aquí, se encuentran flotando sobre esta línea azul, por ejemplo. Ahí se encuentran flotando los electrones que nosotros conocemos que tiene cada elemento químico, ¿ya? Y nos dice que el radio atómico es la distancia que hay desde el núcleo hasta los electrones en la última capa. La última capa está en el último nivel que tenemos de la configuración electrónica. Hasta aquí, por ejemplo, podría ser. Hasta este lado. Y el radio atómico va a ser desde aquí hasta aquí, ¿ya? Porque eso nos mide el radio, la distancia. Por último, tenemos a la energía de ionización. Esta energía se requiere para quitar un electrón a un átomo. Como vimos anteriormente, la electronegatividad hace que se puedan atraer a los átomos, ¿verdad? Es la fuerza con la que se atraen los átomos. La energía de ionización es la energía que se requiere para quitarle un electrón a un átomo. La energía que van a utilizar para poder hacer que ese electrón que necesita el átomo pueda venir a estar de su lado. Como último punto, tenemos la clasificación de los elementos químicos. Los elementos químicos se clasifican en 4 grupos en función a las propiedades que tiene cada uno de ellos. Uno de ellos son los metales, como ya conocemos, los no metales. Luego siguen los metaloides y los gases nobles. Esto es de acuerdo a las propiedades que tienen estos elementos que completan este grupo. Por ejemplo, los metales. La mayor parte de la tabla periódica está compuesta por metales, ¿ya? Son los elementos metálicos, como los conocemos, por ejemplo, el oro, la plata, el hierro, que es muy común, el plomo, que tenemos bastante aquí en nuestro departamento, que explotamos bastante, el plomo, el zinc, son metales que constituyen la tabla periódica. Estos metales tienen la característica siempre de ser sólidos. Esto de acuerdo al estado natural. Si yo digo plomo, sé que el plomo va a ser un pedazo de metal, como el hierro similar, su color es el mismo, sólido, viene como pepitas. Si yo ese plomo lo mezclo y lo hago reaccionar con otros reactivos, ya no va a ser metal, se puede convertir en alguna sal, pero va a seguir conteniendo plomo. En estado natural o metálico, estos son sólidos
y que a una temperatura ambiente tienen brillo en la superficie, son maleables, lo que no significa que nosotros los podemos manejar o moldear. Esto de acuerdo a la temperatura. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Por ejemplo, nosotros en los cables que tenemos en las conexiones eléctricas, se pela el cable, se saca el plástico que lo recubre y adentro hay un fierrito de color dorado, cobrizo, ¿verdad? Que es brilloso. Ese es un metal, es el cobre. Se lo utiliza para las conexiones eléctricas porque es un buen conductor de calor y electricidad. Es por eso que los cables están a base de ese metal. Algunos metales también en soluciones también conducen electricidad, pero en baja cantidad, ¿ya? La otra característica que tienen es que las valencias que se tienen en los metales son bajas. El siguiente grupo son los no metales. Estos no metales, a diferencia de los metales, no poseen ningún brillo característico metálico. Si nosotros pulimos la plata, el oro, el oro, siempre vamos a ver que tienen un brillo, ¿no es cierto? Por eso es que las joyas se hacen de este tipo de metales. Pero los no metales no cumplen con esa característica, no se los puede ilustrar, varían en el aspecto inicial que tenían. Estos no metales son mucho más frágiles a comparación de los metales. Se pueden deshacer fácilmente. No son buenos conductores de calor ni de electricidad, algo que los hace muy diferentes a los metales. Y poseen muchos electrones en su último nivel de energía, lo que hace que sea más fácil que puedan donar electrones. Los metaloides son también los que se los conocen como semimetales o también se los menciona como anfóteros, porque tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Algunos de ellos pueden ser que conduzcan electricidad un poco baja, pero pueden conducir electricidad. Otros tal vez no conduzcan electricidad porque sus características van a variar y ya que no están claras como en los metales y no metales. Como ejemplos de este tipo de metaloides, de elementos, tenemos el boro, el silicio, germanio, arsénico, antimonio y el polonio. Y por último, en el grupo que tenemos son los gases nobles. Estos gases representan a los no metales, que son gases a temperatura ambiente. Ya, por ejemplo, un gas que nosotros utilizamos a temperatura ambiente es el helio, ¿verdad? El helio es un gas noble, se lo utiliza para inflar algunos globos, para hacer alguna decoración. A temperatura ambiente estos son gaseosos. Puede ser que al momento de bajar su temperatura estos se congelen muy rápido sin la necesidad de llegar a los 0 grados. Tienen diferentes características, pero lo que los hace estos principalmente es que son estables. Por eso es que el helio nosotros lo podemos utilizar para decoración, porque si este gas no fuera estable, tendría la capacidad de cambiar bruscamente junto con el cambio de temperatura su estructura, y lo que puede causar problemas y lastimar muchas veces. Estos gases no lo van a hacer, se van a mantener siempre en el estado en el que están, ¿ya? Y aquí podemos ver unas imágenes acerca de lo que estábamos hablando. Aquí la primera imagen que tenemos es el oro en estado metálico. No es hidróxido de oro, no es nitrato de oro, es oro puro. Vienen
de diversas formas, porque esto nosotros lo encontramos en la naturaleza, no es un elemento que haya sido creado por el hombre. Y como podemos ver, es brilloso, si lo lustramos más, si se puede frotar más, esto va a poder brillar más. A este lado nosotros tenemos un no metal, que es el azufre. Este no metal nosotros también lo podemos encontrar en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, cerca de la frontera con Chile, hay una empresa que trabaja con azufre. Hace un proceso para poder extraerlo en esta forma de sal. Y como podemos ver, no es brilloso. Si aquí tiene algo de cierto brillo, es por la manera en la que se ha formado esta sal. Tal vez esto es algún compuesto, alguna sal que se ha formado. Esto se va a moler y se va a volver un polvo amarillo, el que hemos visto que se puede obtener en la farmacia y nos sirve para muchas utilidades de la piel. Por ejemplo, ayuda con el acné, con las manchas en la piel, si esto se lo convierte en crema. Pero la característica de esto es que tiene un olor bastante fuerte, pero no se lo utiliza para conducir energía ni calor, ¿ya? Y por último tenemos aquí a los metaloides. Este metaloide en general es el silicio, que es una mezcla entre metal y no metal, que puede tener ambas características de estos dos elementos, como vemos en la parte de arriba. Y con eso estaríamos concluyendo nuestro avance del tema 3. Aquí abajo hay ejercicios resueltos acerca de las configuraciones electrónicas que hemos estado estudiando. Tal vez para practicar, lo que puedes realizar, Ángela, es la configuración electrónica abreviada, para que directamente te puedas dar cuenta cómo se va a ir llenando estas configuraciones electrónicas. ¿Tienes alguna pregunta? No. No, está bien entonces, Ángela. Completaríamos el tema hasta aquí. El día de mañana estaríamos avanzando con un nuevo tema para seguir con el avance preuniversitario, ¿ya? El día de mañana nos vemos a las 5 en punto. Sí, está bien. Perfecto. Yo creo que ya tu compañera se unirá a la clase. Bueno, que tengas una buena noche. Bueno, Nos vemos. hasta luego, profe, gracias. De nada. Cuida. Igualmente.